Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbite y en este episodio vamos a ver algo que me preguntan mucho y es, Allbite, ¿cómo ecualizo X sonido? ¿Ok? Les voy a dar algunos tips básicos para que ustedes puedan afrontar la ecualización de cualquier tipo de sonido, porque no puedo detener a decir cómo ecualizar una guitarra, un piano, una voz, un bajo, un kick, un snare, o sea, cada cosa, cómo ecualizar cada una de las cosas, porque si no el curso se haría infinito, no habría más de 100 videos de cómo ecualizar cosas. Así que con estos conceptos básicos, ustedes van a poder ecualizar cualquier cosa. No van a saber cómo afrontarlo, porque incluso si hacemos un tutorial donde les digo cómo ecualizar un piano, hay muchos pianos que suenan diferentes, entonces lo que yo les diga específicamente para ecualizar una sola cosa no va a funcionar probablemente para otra. Bien, vamos a ir primero por pasos. Lo primero, tenemos este trabajo que era lo que ya hemos estado viendo. Ok, hemos estado trabajando entonces en este track y vamos a afrontar algunos de sus elementos. El primer paso para ecualizar algo es primero identificar qué tipo de sonido es y cuál es su función dentro de la mezcla. Por eso desde los primeros episodios yo les comentaba que hay que identificar los pilares de la mezcla, hay que saber diseño de sonido para saber qué es lo que está haciendo cada cosa, ¿no? Si es un lead, si es un secundario, es una batería que a lo mejor solamente está aportando un poco de color al fondo, etc. Vamos a comenzar entonces por el kick. Muy bien, normalmente cuando vamos a ecualizar cualquier sonido, de hecho yo creo que es mejor que comencemos por algo más, uh, está, más importante. Muy bien, el primer paso cuando vamos a ecualizar cualquier cosa es primero, entonces vamos a poner el ecualizador, vamos a escuchar. Y les comentaba hace unos episodios que tenemos dos enfoques, la ecualización sustractiva y la ecualización aditiva. Vamos a combinar entonces los dos. El primer paso va a ser la ecualización sustractiva. Y como les digo, necesitamos identificar cuál es el tipo de sonido para así saber cuáles frecuencias podemos quitar. El primer paso normalmente es insertar un filtro paso alto, algo como esto, ¿no? Y lo vamos a comenzar a aplicar. ¿A dónde metí este ecualizador? Ok, es acá. Vamos a poner un filtro paso. Ahí está, paso alto. Y vamos a comenzar a correr el filtro. Este es el primer tip. Un filtro paso alto, normalmente en cualquier sonido. Y vamos a empezar a moverlo, quitando frecuencias que no necesitamos, porque normalmente estos sonidos no tienen frecuencias graves. Los únicos sonidos que normalmente van a tener frecuencias graves son el kick, el bajo, un poco el snare, los toms. Pero normalmente ya de ahí, en todos los demás, ya no necesitan frecuencias graves. Por eso se las vamos a cortar para que vaya dejando el espacio al kick y al bajo. Muy bien, entonces vamos a ir quitando poco a poco hasta que empiecen a notar que el sonido se vuelve como que ya muy delgado. Cuando noten eso, significa que ya le estamos quitando de más. Y regresamos un poco. Esa es normalmente la técnica. Ahora, ¿qué tan empinada va a ser la curva? Dependerá también del tipo de sonido. Por ejemplo, aquí sus frecuencias comienzan más o menos por acá. Las importantes. Esta de abajo no es tan importante. Entonces, si de todas formas quieren dejar pasar un poco de esas frecuencias, elijan una curva suave. Si quieren cortar de una manera muy agresiva, porque a lo mejor se extiende demasiado, pero a partir de cierta frecuencia es donde empieza algo vital, ¿no? Por ejemplo, algo así muy preciso, entonces utilizan este tipo de curva. Algo que les sirve de guía también, cuando hay pocos sonidos en su mezcla, pueden utilizar curvas más suaves, porque no hay que ser tan precisos. De todas formas, hay mucho espacio. Cuando su mezcla tiene demasiados elementos o son tracks que tienen BPMs, ¿no? Que van muy rápido, entonces ahí sí tienen que hacer cortes más precisos, más bruscos, porque hay más elementos, está más lleno, está más agitado, digamos, la mezcla. Entonces necesitamos que los espacios sean de verdad bien marcados. Voy ahora a colocar el contexto, porque ese es otro tip muy importante. Aquí nos importa cómo va a sonar todo en conjunto. El conjunto siempre va a ser más importante. El conjunto siempre va a ser más importante que el sonido en sí solo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros se vamos a ecualizar, vamos a escuchar con el resto de los elementos para que encaje. ¿Por qué? Porque a veces podemos ecualizar algo en solo
Voy a hacer algo medio bruto, nada más para que alcancen a escuchar un poco qué es lo que está pasando. Y podemos pensar en decir, ok, esto suena bien. Podemos pensar, ok, a lo mejor esto suena muy bien solo, pero si lo escuchamos en conjunto, puede que le esté robando espacio a otro sonido. No, o que ya haya quedado muy por encima, cosas por el estilo. Entonces, incluso aunque una de las pistas suene fea, entre comillas, por sí sola, es más importante cómo va a sonar con el resto de los instrumentos, sobre todo porque es como los vamos a escuchar ya digamos que en real, no realmente, con los otros sonidos. Nunca los vamos a escuchar solos cuando ya está exportada una canción completa. Muy bien, entonces primer paso, filtro paso alto, le vamos quitando frecuencias. Ahí ya me empieza a sonar un poco delgado, un poco débil, como que ya me pasé. Ok, y regreso un poco. En algunos de los casos donde pueden ecualizar en solo es únicamente cuando estén detectando alguna frecuencia que es molesta. Lo vamos a ver en otro de los sonidos. Muy bien, entonces normalmente quitan frecuencias bajas que no necesitan. Y también pueden quitar frecuencias altas que no necesitan. Vamos a poner entonces así, un filtro paso bajo. Vamos a poner aquí la curva igual para que no sea tan suave. Ok, ese es ahí lo máximo. Vamos quitando un poquito. Cuando notamos que empieza a perder brillo, no, como que ya suena muy exagerado, regresamos un poco. Muy bien, entonces siempre este tipo de ecualizaciones donde vamos al extremo y luego nos regresamos les va a ayudar mucho para poder definir sus parámetros. Esto sería normalmente de ecualización sustractiva general, que esto es casi para cualquier sonido. Ahora necesitamos buscar algunas frecuencias que son más elementales. Vamos a poner un filtro de campana y esta se llama técnica de barrido. Vamos a subir mucho la frecuencia y vamos a buscar esas frecuencias que molestan mucho o que suenan muy constantes. Si lo hacemos ahora también la ganancia muy exagerada, casi todas las frecuencias nos van a sonar molestas, entonces tampoco lo hagan hasta arriba. Aquí les puede ayudar también cerrar los ojos, porque a veces nos basamos demasiado en lo que nosotros estamos viendo acá, pero a final de cuentas lo importante es cómo lo vamos a escuchar. Siempre hay que basarnos primero en el oído y luego lo visual viene como herramienta de apoyo. Escuchamos. Como que esta frecuencia puede que moleste un poco. Okay, entonces cuando detectan esas frecuencias que molestan, ya con el pico hacia arriba, lo invierten, lo hacen hacia abajo. Ahora, en este caso, si recuerdan, uno de los tips que les había dicho es que cuando quitan frecuencias lo pueden hacer de una manera más precisa. Aunque nos voy a regresar ahí un poquito el filtro para que puedan ver mejor ahí la banda. Ok, entonces estoy manteniendo un poco de las frecuencias alrededor, pero estoy cortando exactamente esa resonancia. Algunos otros sonidos, sus resonancias van a ser muy evidentes, porque van a ver aquí una línea marcada, ¿no? Muy roja, entonces ahí ya pueden colocarse y directamente lo hacen así. A veces ni siquiera tienen que hacer la técnica de barrido. Pero de todas formas, al principio les recomiendo que hagan la técnica de barrido porque les ayuda a entrenar mucho el oído. Así cuando ya ustedes escuchan un sonido, de repente ya saben, ok, está más o menos en este rango del ecualizador. Muy bien, esto sería entonces en cuanto a la ecualización sustractiva. Ahora vamos a añadirle algo que nos guste. De nueva cuenta, vamos a hacer una curva más o menos suave. Vamos a hacer un barrido. A ver cuáles frecuencias nos van a resaltar el carácter del sonido que ya tenemos. Por ejemplo, un realce aquí no contribuye mucho al brillo del sonido. Pero si lo hacemos por acá, por ejemplo por aquí, me da la impresión de que el sonido adquiere como que claridad. ¿Ok? Y no tiene que ser tampoco como que un empuje muy fuerte. Ok,
Ok, vamos a utilizar otra banda para ver si encontramos otra frecuencia que sea útil. No es como que afecten demasiado. Tal vez por acá un poco. Ok, y ahora esto ya lo ecualicé en solo. Vamos a escuchar el conjunto con antes y después de la ecualización y vamos a hacer unos ajustes adicionales. Voy a poner solamente elementos que sean más o menos en el mismo rango. Ok, creo que sí se alcanza a notar como que hay un poco más de claridad. Vamos a dejarlo ahí y algo importante también, les mencionaba en el episodio de estructura de ganancia, que siempre deben de checar, ¿no? Que el nivel esté más o menos equivalente en cuanto a volumen antes y después de aplicar algo. Si yo aquí simplemente me baso en el puro ecualizador, vemos aquí menos 24 aproximadamente, a veces sube, ¿no? Porque tiene cierta dinámica el sonido. Menos 21, menos 19. Ahora vamos a verlo sin el ecualizador. También andaba por ahí alrededor de menos 21. Pero no tiene el pico ese de menos 19, porque aquí le estamos sumando justo donde hay una frecuencia fundamental. Ok, aquí también lo que les mencionaba, sin el ecualizador. Parece como que suena, como que le falta un poquito de peso, pero cuando ya estamos escuchando en el conjunto, de hecho suena mejor con el ecualizador porque ya tiene esa pequeña presencia. Aquí la diferencia de decibeles no es mucha, son si acaso 2 decibeles. Así que tampoco es como que necesario hacer un ajuste, ¿no? Como que tan grave. Y sobre todo porque más adelante vamos a ver otra herramienta que es la compresión. Entonces estas pequeñas diferencias de decibeles tampoco afectan demasiado la percepción. Porque eso es importante, lo que les decía. No se fijen tanto luego en esto. Simplemente hagan primero su ajuste, menos 18, hacen su mezcla estática. Y después, aplicando los efectos, ustedes tienen que ajustar el volumen antes y después, pero confiando más en su oído. Suenan muy parecidos en volumen. Vamos a escucharlo dentro del contexto de la mezcla. Suena bastante similar, como que no hay necesidad de ajustar el volumen. Ahora vamos a ver otros instrumentos, por ejemplo este. Ok, luego tenemos este otro. Esto, si recuerdan, ya habíamos trabajado un poquito con ecualización dinámica cuando les enseñé en ese episodio. Entonces, vamos a aplicar lo mismo y esto para cada uno de los canales. Al final del episodio vamos a comparar antes y después de la ecualización. Entonces ya recuerden, vamos quitando hasta que notemos que esa nos está empezando a pasar la mano. Y regresamos un poco. Vamos a poner ahora un filtro paso alto. Podemos ponerlo bastante suave porque me gusta que tiene cierto brillo. Sobre todo cuando golpea la nota. Aquí pueden ver como que hay un pequeño armónico. No quiero quitarlo. No quiero conservar un poco de ese brillo. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Y aquí me gusta cómo suena. Esto es algo secundario, no es necesario que resalte tanto. Vamos a escucharlo en contexto con el otro sonido. Ok, me suena como que todavía le podríamos quitar un poquito más. Aparte de la ecualización dinámica que ya tenía, podemos hacer todavía un recorte estático. Aquí ya puede entrar un poco la cuestión de gustos, ¿no? De cuál color les gusta más. Vamos a escuchar ahora el otro. Vamos a aplicar lo mismo, vamos a quitarle suciedad.
Me pasé, regreso un poco. Bueno, aquí yo estoy usando un filtro paso bajo, pero podrían, si quieren, utilizar un pequeño filtro también de high shelf y le bajan unos cuantos decibeles, si es que quieren todavía dejar pasar algo de frecuencias. Este es un sonido muy concentrado al centro, entonces le puedo cortar más, sin que se afecte casi nada. Ahora, esto en principio puede parecer que no están haciendo como que grandes cambios. Y eso es porque, bueno, tampoco queremos que los sonidos se transformen demasiado. Eso es parte de la etapa de diseño de sonido. Aquí lo único que queremos hacer es como que encajen un poco mejor. Por eso es que no hacemos tampoco alteraciones al color. Y estos pequeños recortes nos están dando espacio, van sumando. Porque, por ejemplo, aquí ya hice ese recorte de filtro alto, filtro bajo para 3 sonidos. Entre los 3 sonidos, uno por uno tal vez me ahorraba 1 decibel por mucho, pero ya entre los 3 decibeles, pues bueno, ya empieza a sumar. Y si vamos aplicándolo al resto de los sonidos, pues todavía podemos conseguir más espacio. Eso nos va a permitir que al final nuestro máster pueda todavía sonar más limpio y más fuerte también. Por ejemplo, aquí otro elemento importante, los pads. Vamos a colocar un ecualizador. Y los pads son de relleno, así que no nos interesa tampoco que tenga demasiada presencia. Vamos a ponerlo a sonar en contexto. Vamos a recortarle un poco de frecuencias bajas con cierta suavidad. Aquí voy a quitarle este rango de frecuencias porque aquí están sonando los 2 pianos. Entonces estoy haciendo un espacio para que lo ocupen otros sonidos. Ahora tampoco quiero que suene demasiado brillante. Quiero mandarlo al fondo, entonces una pequeña atenuación. Y ahora en este me gusta el pequeño brillo que da acá porque ya se lo quité a los otros sonidos. Entonces a este se lo voy a dejar un poco. Muy bien, y así para cada uno de los sonidos. Algo importante es en los sonidos que tienen frecuencias graves, ¿no? Como por ejemplo este. Vamos a tener que poner también filtros paso alto. Esto también es muy importante. Porque todas las frecuencias que ya están por debajo de 20 Hz aproximadamente ya no nos sirven. Porque simplemente van a retumbar. Entonces, en el caso del bajo, vamos a buscar cuál es la nota más baja que está reproduciendo nuestro sonido a lo largo de toda la canción y vamos a recortar por debajo de eso. Entonces, más o menos por aquí, alrededor de 35 Hz. Es decir, debajo de 35 Hz yo puedo recortar. Eso es en cuanto al bajo, porque se está moviendo. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el kick va a estar siempre reproduciéndose de la misma manera. Siempre va a estar en la misma frecuencia. Ok, aquí está. Entonces, debajo de esa frecuencia igual podemos recortar. Solo cuando hagan esto tengan cuidado, porque como ya vimos en episodios anteriores, podemos mover las fases, entonces hay que escuchar en mono, en su contexto, para ver que el ecualizador no esté provocando cancelación de fase. Aquí aparentemente, si enciendo solo uno de los ecualizadores, por ejemplo, vamos a dejar únicamente el kick primero y después el bajo. Por ejemplo, aquí como que parece que pierde mucho cuerpo. Pero cuando enciendo el del kick se recupera, ¿no? Ya entre los dos se compensa. Y eso es porque el kick siempre está golpeando en la misma frecuencia. Esa es su frecuencia fundamental, es el que tiene que estar siendo remarcado. Y si recuerdan, esa frecuencia la quité del bajo, haciendo un poco de este filtro, ¿no? Que alcanza a tocar ese pequeño rango de frecuencias alrededor de esta sección, de los 50 Hz.
Muy bien, otro tipo de sonidos son los hats también. Son platillos, entonces necesitamos sus frecuencias altas. Algunos de ellos pueden llegar a tener presencia en frecuencias medias o más abajo, dependiendo de cómo fueron grabados o sintetizados. Aquí podemos entonces cortar bastante alto. Y prácticamente no afectamos nada, sigue sonando casi igual. Volvemos a lo mismo, solamente si tienen demasiados elementos tienen que hacer esto a cada sonido, si no pueden darse el lujo de mantenerlo. Aquí quiero hacer hincapié en este pequeño sonido porque tiene frecuencias que están por encima de 20 kHz, entonces yo no los escucho, pero me están quitando espacio en la mezcla. Si lo analizamos aquí en el span, vamos a ver, ¿no?, que hay presencia por encima de 20 Hz, incluso aunque yo no lo escuche. Pero el hecho de que no escuchemos algo no significa que no está afectando al resto de los componentes o que nos está quitando decibeles de espacio en la mezcla. Entonces vamos a aplicar aquí también un filtro. Vamos a poner un filtro paso alto. Vamos a ponerlo más o menos ahí. Y vamos a ir bajando. Por ejemplo, desde acá. Voy bajando, voy bajando. Aquí ya empezó a quitarle algo de brillo. Me regreso un poco. Muy bien, entonces aquí, aunque el sonido yo lo escucho igual, ya estoy ahorrando unos cuantos decibeles. Podemos ver que ya no aparece con la misma intensidad en la parte de arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso ahí es donde nos sirven las herramientas de análisis. Nos pueden ayudar a complementar lo que no podemos escuchar. Muy bien, podemos ver que anda ahí alrededor de menos 36 de repente. Y sin la ecualización pueden ver que los picos eran todavía mucho más altos. El sonido entonces no cambió prácticamente nada, pero sí estamos ahorrando mucho espacio en la mezcla. Y bueno, ya se hizo bastante largo el video, pero ya pudieron ver como que en un escenario más real cómo se ecualizan los sonidos. Más adelante vamos a ver un episodio para cada una de las cosas, cómo ecualizar percusiones, cómo ecualizar kicks, bajos, leads, efectos especiales, etc. Pero vamos a dejarlo por aquí hasta ahora. Para terminar esta lección quiero enseñarles el progreso que hemos hecho sobre el track. Aquí teníamos primero la versión del track sin nivelar, sin absolutamente nada, únicamente todo hasta arriba con la estructura de ganancia. Después con la nivelación, luego nivelación y panorama, y por último ahora tenemos también la ecualización. Vamos escuchando las diferencias. Ok, así que aparentemente no habíamos hecho como que demasiadas cosas, pero son cambios que van sumando poco a poco. Aquí creo que es evidente que el cambio más grande de todos fue únicamente con la nivelación, ¿no? El panorama bastante sutil, un poquito más de apertura, y luego otra vez aquí un cambio un poco más notable con la ecualización. Sobre todo porque la ecualización nos cambia el balance de los sonidos. Algunos puede que empiecen a sonar más brillantes, otros más profundos, otros más pesados, otros más ligeros, etc. Y aquí también ya va a depender mucho, ¿no?, del gusto de nosotros y todos los cambios que vayamos haciendo, el color que va a ir obteniendo el track. Por ejemplo, aquí ahora el kick suena más dominante, el bajo suena como más profundo, más pesado. Y la trompeta ahora suena más brillante. Como que ya se nota más claramente que es el sonido principal. Y los pads los mandamos al fondo porque le quitamos varias frecuencias y ahora está abrazando al resto de los sonidos. Ok, y pues bueno, así vamos a ir checando
cada paso, cómo vamos avanzando a lo largo de la mezcla de este track. Y pues eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones o quieren clases, todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar mis servicios de mezcla, masterización, clases, samples, presets y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.